Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que vamos a hablar sobre altruismo y más en concreto sobre altruismo efectivo o altruismo racional. Pero antes de empezar con la entrevista de hoy, como este es un capítulo que está apadrinado por Crescenta, una plataforma digital que permite acercar los fondos de private equity al ciudadano común, permitidme que mencione 4 ideas básicas sobre la inversión en private equity. Estamos en un momento en el que las alternativas de inversión son muy variadas. Renta fija, renta variable tradicional, también commodities, inmobiliario, incluso derivados. Y en una cartera de inversión que aspire a maximizar la rentabilidad, pero también a diversificar entre tipologías de activos, el private equity puede ser una alternativa, un activo adicional razonable que incorporar. Por private equity nos referimos a la participación como inversores en el capital social de empresas que no están cotizadas en bolsa, pero que al no estar cotizadas en bolsa pueden ofrecer oportunidades de revalorización muy fuertes, tanto en las etapas iniciales como en las etapas de crecimiento, que hasta muy recientemente quedaban fuera del radar del inversor común, porque para invertir en los grandes fondos de private equity es necesario un capital mínimo inicial de varios millones de euros. Sin embargo, precisamente para romper esta barrera, para de alguna manera extender, o algunos dirían democratizar, la inversión en private equity, nació Crescenta. Crescenta permite que cualquier ahorrador particular invierta en fondos de private equity desde un capital inicial de 10.000 euros. Se trata de una plataforma digital, como ya he mencionado, que tiene al frente a dos personas que han pasado también por este podcast. Me estoy refiriendo a Ramiro Iglesias y a Eduardo Navarro, cuyas entrevistas podéis visualizar si queréis obtener más contexto sobre las ventajas y también las limitaciones que en ocasiones tiene la inversión en private equity. Si quieres incorporar este activo que hasta ahora, como digo, quedaba fuera del radar del inversor particular a tu cartera de inversiones y hacerlo a través de Crescenta, esto es algo que puedes hacer pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y dicho esto, procedamos ya, como mencionaba antes, con la entrevista, que no tiene que ver con el mundo de las finanzas, o al menos no directamente, no de las finanzas mercantiles, sino del altruismo, y además del altruismo con cabeza. Y para hacerlo hemos traído a Pablo Melchor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Ramón. Encantado. Un placer estar aquí. Pablo es probablemente la cabeza visible, el impulsor del proyecto, de la idea, de la filosofía del altruismo efectivo en España. Y ya lo entrevisté en otra ocasión en el canal, no en este formato podcast, pero sí lo entrevisté en el canal. Pero como acaba de sacar un nuevo libro justamente desarrollando todas estas ideas del altruismo efectivo, el libro se llama Altruismo Racional, de ARPA, pues creo que es un buen momento para refrescarlas y para volver a reflexionar sobre ellas. Como digo, bienvenido, Pablo. Y lo primero que te querría preguntar es ¿por qué necesitamos ya no el altruismo efectivo, sino el altruismo, ¿no? Porque justamente el Premio Nobel de Economía de este año se les ha dado a 3 economistas que muestran, o han sentado las bases teóricas y también el análisis histórico sobre por qué con la llegada del capitalismo, grosso modo, el mundo empieza a experimentar un proceso de enriquecimiento como no ha habido otro en la historia, y gracias a ese proceso de enriquecimiento miles de millones de personas han salido de la pobreza, y además han salido de la pobreza sobre todo en las últimas décadas de globalización capitalista. Entonces, si este proceso ha sido tan efectivo a la hora de sacar a tantísimos miles de millones de personas de la pobreza, y si no se lo cargan, lo seguirá haciendo, ¿para qué el altruismo? ¿Por qué no podemos simplemente encomendarnos a que el libre mercado y el capitalismo siga reduciendo, incluso erradicando la pobreza? Es buena pregunta. No conocemos nada tan efectivo como el capitalismo para erradicar la pobreza. Punto. Pero que sea lo más efectivo que conocemos no significa ni que sea la única herramienta, ni que sea la herramienta que universalmente va a resolver el problema. Yo lo comparo a un cubo con agujeros en el fondo. Entonces el cubo te permite coger mucha arena y moverla, pero cierta arena va cayendo. Y el capitalismo no ha beneficiado a todo el mundo. Gran parte de la reducción de la pobreza se ha producido en la India y en China. Y sin embargo existen países en África subsahariana en que
no se deja funcionar al capitalismo por diferentes motivos, entre otros las élites extractivas, por ejemplo. Entonces, ante esta situación, podemos conformarnos con que, oye, tal vez algún día el capitalismo llegue a tener beneficio en estos países, o sabiendo que hoy hay necesidades dramáticas como la mortalidad infantil, niños de menos de 5 años que fallecen por enfermedades prevenibles, plantearnos si ante esa realidad, no la teoría de a dónde nos podría llevar el capitalismo, sino la realidad de hoy, podemos hacer algo, que debemos hacer algo, o tal vez incluso simplemente si queremos hacer algo para ayudar a esas personas que lo necesitan y a las que ese sistema ideal, por lo que sea hoy, no está ayudando. Claro, dices si queremos hacer algo, ¿no? Y esto también me lleva a la segunda pregunta que te quería plantear, ¿no? La primera quizás es una pregunta más enfocada desde un prisma liberal, libertario, ¿no? ¿Para qué necesitamos el altruismo en un mundo donde el capitalismo ya va sacando a la gente de la pobreza, además a un ritmo de decenas o incluso centenares de millones de personas al año? Y la segunda tendría un tinte quizá más conservador, y no por ello quiero ni mucho menos criticarlo, y es la idea de círculos de empatía, ¿no? Al final, pues claro, cada uno de nosotros estamos más preocupados, pues en primer lugar por nosotros o por nuestro entorno familiar, luego por nuestro barrio, luego por nuestra comarca o por nuestra provincia, luego quizá por nuestra nación, aunque ya van siendo realidades cada vez más etéreas, y en última instancia por el mundo, ¿no? Entonces, claro, lo que planteas es, oye, hay gente, hay niños en África que se están muriendo de hambre. ¿Por qué deberíamos priorizar la ayuda a estas personas en lugar de priorizar a lo mejor problemas menos graves pero más cercanos y que nos afectan más, como, no sé, a lo mejor un problema de drogadicción o de empleo en nuestro barrio, ¿no? Y ya por completar la pregunta, esto Adam Smith decía, si un humanista de su época, ¿no? Un ciudadano promedio humanista de su época supiera que el imperio chino va a ser arrasado por un maremoto, pues sí, haría análisis, diría, oh, qué desgracia más grande, qué preocupado estoy. Incluso dice, si es más analítico, pues se planteará, ¿y esto cómo nos puede llegar a afectar económicamente, etcétera? Pero por la noche dormirá a pierna suelta. En cambio, si a esa misma persona le dijeran, mañana te vamos a amputar el dedo meñique, esa persona no podría dormir durante toda la noche. Entonces, si humanamente, evolutivamente, estamos programados para preocuparnos por lo más cercano porque es lo que nos afecta y por tanto lo que de alguna manera nos permite adaptarnos competitivamente al entorno, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esas tragedias que ocurren muy lejos? Yo creo que siempre hay que distinguir lo descriptivo de lo prescriptivo. Cómo somos no nos dice nada respecto a cómo deberíamos ser. Igual que estamos muy acostumbrados a cuestionar nuestra psicología evolucionada en otros ámbitos, sabemos que ciertos esfuerzos hoy nos pueden dar una ganancia en el futuro y lo sabemos racionalmente, cuando todo instintivamente nos lleva a la satisfacción inmediata, ¿no? Nos lleva a absorber las calorías en el momento en que están disponibles, nos lleva a hacer el mínimo esfuerzo posible porque lo vamos a necesitar para huir del mamut, ¿no? Y hoy, en cambio, tenemos que ir al gimnasio. Continuamente estamos acostumbrados a cuestionar lo que es para plantearnos lo que podría ser mejor. Para mí el altruismo, y el altruismo sobre todo racional, que es el que yo promuevo, se basa en ese mismo concepto, ¿no? Puede que no sintamos igual la muerte de un niño en Níger que la muerte de un niño, evidentemente, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro entorno, o cuando las noticias nos cuentan qué ha ocurrido en una comarca, ¿no? Pero en el momento en que reflexionamos sobre ello, y sobre todo si nos cuestionamos nuestros valores y nos hacemos preguntas muy poco frecuentes, como ¿debería una vida humana, o creo que una vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Si llegamos a la conclusión de que racionalmente parece que es así, creo que, lógicamente, llegamos a pensar que deberíamos salvar vidas allí donde salvamos más con un mismo esfuerzo. Independientemente de líneas imaginarias que trazan hasta aquí son compatriotas, hasta allí son los otros, ¿no? Entonces, para mí el motivo es el impacto. Y te añadiría uno más, que es la suerte, ¿no? Creo que los criterios de justicia son muy discutibles, ¿no? Pero creo que lo que es indudable es que la lotería del nacimiento es algo muy real. Cuando naces en España, tu trabajo da réditos. Cuando naces en Sierra Leona, tu trabajo no da réditos. ¿Deberíamos plantearnos ayudar a la gente que ya ha tenido la desgracia de nacer en un país en el que su trabajo no da réditos? ¿O aún así solo beneficiar a los que ya han tenido la suerte de estar cerca de nosotros? A mí, desde luego, el argumento del impacto que puedo tener en los sitios más pobres me mueve a priorizarlos respecto a la ayuda local o, además de la ayuda local, te diría, porque no tienen por qué ser incompatibles. Claro. Sí, porque además uno podría decir, bueno,
yo voy a seguir valorando más lo que tengo cerca que lo que está lejos, pero claro, ¿cuánto más tendrías que valorar lo que está cerca frente a lo lejos para priorizar, no sé, ayudar a una persona que puede seguir comiendo y se puede seguir alimentando y vistiendo, etcétera, pero que tiene la desgracia, por ejemplo, de haber quedado desempleado, frente a un niño que está muriendo o de hambre o de enfermedad y que si no haces algo rápido, a los 5 días puede estar muerto, ¿no? Absolutamente. Es que la escala y la profundidad de la necesidad no es la misma. Necesidad es un término engañoso, porque se puede referir, como bien comentas, a una dificultad para hacer frente a una deuda a fin de mes o al alquiler, o se puede referir a una meningitis que va a matar a tu hijo si no recibe la medicación necesaria, ¿no? Y ese tipo de necesidades son muy diferentes. Claro, entonces, bueno, más o menos ya hemos acotado desde tu punto de vista por qué es necesario el altruismo, incluso desde una perspectiva económica, es decir, el desarrollo económico puede que termine llegando a todo el mundo en algún momento, pero eso requiere tiempo y mientras tanto hay gente que se va quedando en el camino, y también desde un punto de vista moral, ¿no? Es decir, que el altruismo nos perfecciona moralmente cuando hacemos esa reflexión moral de realmente estoy obrando bien si me desentiendo por entero de lo que sucede en el resto del mundo respecto a tragedias en las que puedo tener cierto margen para evitar y decido no hacerlo. Pero aún así uno podría decir, bueno, has mencionado el caso de Sierra Leona, por ejemplo, que el trabajo o el esfuerzo o el proyecto de vida, de acción de uno no rinde igual, no se puede desplegar de igual manera en España que en Sierra Leona. Pero claro, uno también podría decir, oye, pero entonces, ¿qué nos garantiza que la ayuda que traslademos a Sierra Leona precisamente por todo esto no vaya a fracasar de la misma manera? Y antes de entrar en pues, la idea del altruismo efectivo y altruismo racional, querría escuchar tu opinión sobre la labor, pues, digámoslo así, megamillonaria que ya están desarrollando pues muchos gobiernos o muchas ONGs sobre el terreno y especialmente sobre estos terrenos que aparentemente pues tampoco están dando un resultado al menos proporcional a la magnitud de la inversión que se está recibiendo. No digo que no sirva absolutamente para nada, en ocasiones servirá para mucho mal incluso, pero en otras sí que puede tener cierto impacto. Pero claro, cuando tú miras los miles de millones que están recibiendo, dices, oye, es que esto han sido varios planes Marshall e invertido de otra manera tendrías desarrollo económico y prosperidad y no tienes nada, tienes trampas de pobreza. Entonces, ¿por qué y qué juicio haces de todo esto? Creo que no podemos tratar ni la ayuda al desarrollo ni la filantropía como un único concepto, porque dentro, en cuanto abrimos el saco, igual que en los impuestos, igual que en el gasto público, igual que en las inversiones, encontramos que dentro del portfolio hay herramientas muy útiles y efectivas y muy rentables, en este caso en retorno humano, y herramientas que son un derroche absoluto y, por supuesto, corrupción y robo. Entonces, el problema es que deberíamos ser muchísimo más exigentes con esos flujos. Y para empezar, yo creo que es clave la distinción entre la ayuda oficial al desarrollo y la ayuda privada, ¿no? En la ayuda oficial al desarrollo, bueno, lo primero, esa etiqueta ya de por sí es falsa, porque muchas veces ni es ayuda ni es al desarrollo, ¿vale? La ayuda al desarrollo incluye todo tipo de flujos, incluye a veces la posibilidad de contratar a empresas nacionales para que construyan en países cosas que tal vez hagan falta o tal vez no. O sea, el incentivo para construir un hospital en el que tal vez después no haya médicos ni medicinas puede ser el negocio para la empresa local y lo que trincará la élite extractiva en el país de destino. Entonces, eso estaría etiquetado como ayuda al desarrollo. Y sin embargo, la ayuda oficial al desarrollo también incluye algunos programas de salud global, como por ejemplo hay uno muy conocido, PEPFAR de Estados Unidos, que ha salvado millones de vidas del SIDA y que es esencial para que el virus de la mujer embarazada no se transmita al hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que todo eso está en un mismo saco. Para mí, una de las ventajas de la ayuda privada es que podemos dirigir nuestra ayuda a donde queremos y además podemos evitar pasar por esa élite extractiva y llegar a las personas que lo necesitan. Dicho esto, hay una pregunta que en cierta medida está relacionada y es, ¿tiene sentido ayudar a estas personas si al final, al haber un país que no tiene las instituciones formales e informales necesarias para el desarrollo, no les va a permitir desarrollar todo su potencial? Bueno, yo es que creo que entre la muerte antes de cumplir los 5 años o la malnutrición y el máximo del potencial hay muchísimo espacio. Y todo lo que podamos ayudar a la gente a no morir antes de llegar a los 5 años, no llegar malnutridos y tener una capacidad cognitiva básica, es que son el paso esencial para que cualquier mejora institucional la vayan a poder aprovechar, ¿no? Una población moribunda y enferma no va a poder aprovechar las oportunidades. Entonces yo creo que es que a veces no somos conscientes de lo bajo que está el nivel
en estas poblaciones, ¿no? Y que podemos elevarles a un nivel mínimo que permita cualquier otra cosa adicional. Claro, pero te has centrado mucho en la ayuda oficial al desarrollo, que efectivamente, pues por lo que mencionas, no parece que haya funcionado demasiado bien, pero la has distinguido de la ayuda privada, pero también en la ayuda privada pues hay un abanico muy amplio, ¿no? Porque también sabemos que hay muchísimas ONGs y yo creo que hasta cierto punto esa es la idea que mucha gente tiene de referencia en la cabeza de, oye, danos dinero y nosotros cambiaremos las cosas. Pero no parece que estén de verdad ayudando las cosas y luego no digamos ya si nos desayunamos en la prensa con escándalos de corrupción que también implican a ONGs, de donaciones privadas. Quiero decir que al final, sí, la ayuda privada, y ese podría ser un argumento también a favor de la ayuda privada local, ¿no? Pues claro, lo que tú das y lo que tú ves y lo que tú controlas, pues mides mucho más fácilmente el impacto y dices, oye, pues yo aquí estoy marcando una diferencia, sigo dando o aquí no, dejo de dar, ¿no? Pero claro, cuando es ya ayuda a miles de kilómetros a través de unos intermediarios que no han hecho prácticamente nada por ganarse la confianza y el buen nombre, y en muchos casos la han pisoteado, pues dices, oye, de verdad, a lo mejor algo llega, pero ¿cuál va a ser el impacto de lo poco que llegue y cuán mal puedo estar haciendo también? Pues eso, generando esas redes que mantienen a mucha gente en la pobreza justamente para mantener el negocio de la ayuda, ¿no? Claro. La desconfianza está justificada, lo primero. Cuando hablaba de la ayuda privada antes, decía que nos permite elegir cómo dirigirla. Eso no significa que la estemos dirigiendo bien. La gran parte de la ayuda privada no se está dirigiendo bien. ¿Por qué? Porque los criterios no son de coste-efectividad, que es la variable clave, ¿no? También por separarlo. Es que el dinero llegue es un listón bajísimo. O sea, que el dinero no se robe por el camino nos indica lo mal que está. Claro, pero que para mucha gente ya sería bastante, ya sería casi suficiente para ayudar a otro. Claro. Que no me roben el dinero y no se lo esté quedando otro. Ya sería bastante, pero es obviamente insuficiente, ¿no? El dinero tiene que llegar, tiene que obtener resultados y tiene que obtenerlos a bajo coste para poder ayudar a más personas, porque la necesidad es grande, ¿no? Entonces, claro, la ayuda privada de por sí no es la solución si nosotros como donantes donamos aleatoriamente, bajo presión, a quien nos genera una mayor sensación de culpa o quien nos cuenta la historia más conmovedora. El tema es que dirigir bien el dinero no es nada fácil y lo normal es que la gente que nos oye diga, ya, pero ¿cómo sé yo qué hacer? Claro. Pero es que por primera vez en la historia existen evaluadores independientes que hacen este trabajo, igual que hay gente que lo hace para las inversiones. O sea, lo que ocurre es que nos tomamos muy en serio el dinero cuando el retorno lo vamos a recibir nosotros, como no podría ser de otra forma al final por una alineación de incentivos, y en cambio exigimos poquísimo al donar para otros. Bueno, pues hay en concreto un evaluador independiente, GiveWell, fundado por dos personas que venían de Bridgewater, la gestora de inversiones de Ray Dalio, muy conocida, que hoy en día dedica ya 60.000 horas de investigación al año a averiguar en qué programas el dinero no solo llega, sino que verdaderamente cambian la situación, tienen impacto. Y es clave esta idea de medir el impacto, porque se confunde a veces la auditoría financiera, oye, cuánto se va en salarios, cuánto tal, con qué se está consiguiendo lograr. Y aplicando técnicas que venían de otros ámbitos, medicina, economía, como los estudios aleatorizados controlados, comprueban qué intervenciones, qué cosas que podemos hacer cambian las cosas, de verdad midiendo resultados antes y después, frente a que otras son neutras o que otras incluso llegan a desayudar, ¿no? Entonces, yo aquí lo que promuevo es que sustituyamos o el buenismo de las ONGs cambiarán el mundo, no es así, y el cinismo, nada funciona, todas las ONGs son un negocio, por la exigencia. Es de toda esta maraña inmensa de ONGs, ¿hay alguna forma de identificar o priorizar las que mejor lo están haciendo? Y la respuesta es que hoy en día sí la hay. Y ahí es donde podemos cambiar las cosas. Ahí es donde entiendo que entra el altruismo racional, pero antes de ir ahí y de que nos expliques con más detalle en qué consiste, has dicho que, claro, la ayuda privada habilita al sector privado o a la sociedad civil, como lo queramos llamar, a cambiar las cosas, pero que no lo estamos haciendo porque no estamos siendo exigentes y no nos estamos responsabilizando del dinero que donamos. Bueno, esto algunos economistas lo llamarían fallo de mercado, ¿no? Es decir, el sector privado está dando dinero esperando obtener unos resultados y no los obtiene y sin embargo ese sector privado no está cambiando, no está evolucionando para dar mejores resultados. Pero ¿a qué atribuyes tú que haya... Porque hay mucha gente que da cantidades mayores o menores, pero en todo caso da regularmente ayuda al tercer mundo, a África sobre todo en la actualidad,
y que después pues se despreocupa de si eso está funcionando o no. Es como, de alguna manera, pues yo ya estoy cumpliendo, ¿no? Y me desentiendo moralmente porque ya doy 50 euros, 100 euros al mes y yo ya he cumplido con mi parte a la ayuda social global, ¿no? Digámoslo así. Otros a lo mejor donan porque quieren señalizar ante terceros que son muy piadosos y muy bondadosos. No sé, ¿cuál es tu visión al respecto? Claro, yo creo que la pregunta interesante es ¿qué está comprando ese consumidor? ¿No? Entonces, si ese consumidor lo que está comprando es una cierta paz de espíritu, yo hago algo, evidentemente eso es fácil comprarlo, ¿no? Alguien te lo dice, si quieres te lo crees y te olvidas, ¿no? O si está comprando el dejar de sentirse mal ante una tragedia mediática, ¿no? Tengo que hacer algo, he hecho algo. Lo que no está comprando en general es impacto. Y yo lo que creo es que deberíamos, o por lo menos que como consumidores deberíamos ser muy conscientes de que son decisiones muy distintas. Evidentemente yo promuevo que compremos impacto, ¿no? Creo que uno de los motivos está en nuestra tradición moral. Nuestra tradición moral se basa en el juicio a la persona. Es yo llegaré a algún sitio en el que seré juzgado por mi pureza moral. Pero en esa foto no está el impacto, de nuevo, ¿no? Está cómo yo me he comportado. Pero creo que estamos en el siglo XXI. Tenemos información, podemos saber mucho más y podemos adaptar nuestra moral a la realidad, a la realidad en la que vivimos, ¿no? Y la realidad en la que vivimos es que podemos saber si el resultado es neutro, positivo o negativo. Y creo que una vez que lo sabemos, yo sinceramente creo que es que tenemos la obligación moral de elegir las formas de ayudar que tienen impacto. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final, claro, si no lo puedes saber, pues a lo mejor, o si es muy costoso saberlo, pues que caiga sobre ti la obligación de tener que hacer esfuerzos sobrehumanos para averiguar si ya lo que estás dando tiene sentido o tiene impacto o no, pues es una obligación que no resulta exigible, ¿no? Pero, claro, si esas evaluaciones de bajo coste están a nuestra disposición, desentendernos de si lo que estamos donando tiene impacto o no lo tiene, pues de alguna manera, si creyéramos que existe una obligación moral, no necesariamente una obligación jurídica, una obligación moral, lo que se llaman obligaciones supererogatorias de donar, pues tendría asociada la carga de, bueno, pero dona con criterio, ¿no? Dona con cabeza para que eso tenga, como dices, un impacto. ¿Esto sería entonces el altruismo racional o cómo definirías tú el altruismo racional? Para mí sí. Para mí el altruismo racional es pasar a la acción para ayudar a los demás de las formas más efectivas. Y eso implica combinar cabeza y corazón. Uno de los problemas, aparte del desconocimiento, la dificultad posible de saber el impacto, es que nos estamos guiando exclusivamente por la emoción. Y la emoción es un gran motivador, pero es una guía de decisión desastrosa. Si un gestor de empresa nos dijera que a partir de ahora se va a guiar por la emoción en sus decisiones, sería despedido automáticamente. Y sin embargo, estamos enfocando la ayuda desde ese planteamiento, ¿no? Entonces, es evidente que si ponemos el foco en el resultado en lugar de las intenciones, la razón es la herramienta esencial que nos va a llevar a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, para mí el altruismo racional es dar ese paso y no ayudar con la mitad de lo que nos hace humanos, que es la emoción, sino con la totalidad de lo que nos hace humanos, que es la capacidad de combinar esa emoción con razón. ¿Y de qué manera hoy dictaría, ¿no? Porque, de nuevo, aquí, sobre todo para el que no esté informado, pues existe una barrera informativa muy, muy obvia, aunque a lo mejor sea fácil de superar, como hemos dicho, pero de entrada, a quien nunca ha escuchado de esto, pues no sabrá nada del asunto. Entonces, hoy en día, la racionalidad, ¿qué tipo de ayuda o qué tipo de donación, qué tipo de asistencia es la que, digamos, maximiza el impacto y, por tanto, la que es más racional adoptar? Sí. 3 criterios. Primero, evidencia de efectividad. Ayudar no es fácil, ¿vale? Pensamos que ayudar es cuestión de buena voluntad, de ir a hacer algo, pero tú puedes ir a hacer algo y no aportar absolutamente nada. Al contrario, puedes hacer daño incluso. Puedes hacer daño, puedes incluso afectar a mercados locales reemplazando productos que se podrían fabricar allí por otros que tú envías, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de hacer daño. Entonces, la efectividad es el primer requisito imprescindible. Esto no se trata de hacer algo, se trata de hacer algo que mejore las cosas. Hoy en día ya hay investigación académica de calidad que nos dice qué cosas funcionan y cuáles no.
Sabemos, por ejemplo, que distribuir mosquiteras para evitar la malaria funciona, ¿vale? Si la gente duerme bajo mosquiteras tratadas con insecticida, la incidencia de la malaria y su mortalidad se reducen. Entonces, hay cosas que sabemos que benefician de formas tan directas y tan claras a la gente, ¿no? Perdona que te corte aquí, dado que mencionas este caso. Háblanos un poquito de la problemática de la malaria, una especie de contrafactual, si lo quieres, ¿no? Es decir, si no hacemos nada, ¿qué problemas genera la malaria? Si puedes, obviamente la muerte, pero si puedes dimensionar de qué cantidad de muertos estamos hablando, versus si hacemos algo, por ejemplo, lo que has dicho, de instalar mosquiteras tratadas con insecticida, cuánto reduce la mortalidad y cuál es el coste, ¿no? Pues creo que sería un buen ejemplo de justamente lo que estábamos hablando. Sí. A ver, la dimensión de la malaria es aproximadamente 600.000 muertes al año, ¿vale? Esto es una barbaridad, es muy difícil de entender las grandes cifras, ¿no? Pero quiero decir, con el COVID se cerró todo el mundo por un orden de mortalidad supuesto superior, pero tampoco muy superior, ¿no? Claro, aquí el tema es que esto es continuo. O sea, la malaria ha causado muchas más muertes que todas las guerras, incluida la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del siglo XX. Entonces, es verdaderamente un gran asesino de hombres. Y parte de lo que es especialmente dramático, en mi opinión, es que el 70% de las muertes son de niños menores de 5 años o mujeres embarazadas, que son los dos grupos más vulnerables. La malaria la transmite un mosquito, pica a una persona infectada y absorbe un parásito que inyecta al picar a otra persona sana, ¿no? Y es un parásito difícil de atacar con vacunas, ahora se está empezando tal vez a conseguir porque tiene un ciclo de vida dentro del cuerpo complejo, va cambiando de forma. Entonces, tiene consecuencias desastrosas, o sea, acaba atacando los glóbulos rojos y por eso puede llegar a provocar la muerte si no provoca antes un fallo orgánico. Incluso si el niño no muere, alguien que ha estado infectado varias veces de malaria en su vida queda tocado ya, o sea, queda con un cuerpo incapaz de llevar una vida sana el resto de su vida y es vulnerable a todo tipo de enfermedades, ¿no? O sea que, perdona, hablamos de 600.000 muertes al año, pero la incidencia práctica es mucho más grave. La morbilidad, que son las secuelas de una enfermedad, son muchísimo más graves, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que comprueban no solo el impacto en la reducción de la mortalidad de los tratamientos, que ahora contamos cuáles son, sino el impacto económico. Y es que es evidente, ¿no?, que un humano dañado físicamente no puede ser igual de productivo que un humano sano, ¿no? Entonces, incluso si nos importa el desarrollo económico de nuevo, creo que la salud es lo primero, ¿no? Entonces, hay dos formas increíblemente baratas de prevenir la malaria, que son las mosquiteras tratadas con insecticida, de las que hablábamos. Tienen un coste de 5 euros, y cuando digo 5 euros, ¿a qué me refiero? 5 euros es el coste por mosquitera de hacer un censo, comprobar cuántas hacen falta, reunir a la población y explicar por qué son importantes, ¿vale? Hay una anécdota de gente que utiliza mosquiteras para pescar y se ha utilizado a veces para explicar que la ayuda no funciona. En mi opinión, lo que explica es lo dramática que es la situación de alguien que tiene que tomar decisiones entre comer o tal vez protegerse por la noche, ¿no? Eso es lo que nos explica. Aún así está comprobado que cuando formas a la población, explicas las consecuencias que tiene, les enseñas a utilizarlas y a colgarlas, e importante, se vuelve a pasar para comprobar un tiempo después si las mosquiteras siguen ahí y se están utilizando, el coste por mosquitera ahí es de 5 euros. Entonces, al final el cálculo, cuando calculas la reducción de mortalidad, ¿vale?, aparte de todos los casos de malaria que previenes, una mosquitera protege a 2 personas durante entre 2 y 3 años, aproximadamente por cada 5.000 euros que inviertes en mosquiteras, salvas una vida. Nadie está acostumbrado a poner precio a la vida, ¿vale? Y podríamos decir que una vida no tiene precio, pero en cualquier sistema de salud pública, al final se determina cuánto estamos dispuestos a pagar, ¿no? Para darnos una idea de la proporción respecto a un país como España, en España se valora en 25.000 euros un año de calidad de vida. Si un tratamiento en la seguridad social añade un año de calidad de vida a un paciente de 65 años, por ejemplo, y cuesta menos de 25.000 euros, supera el listón para ser aprobado. Aquí estamos hablando de salvar vidas, niños de menos de 5 años que tienen una esperanza de vida de en torno a 65 incluso en los países más pobres, por 5.000 euros, ¿no? Entonces, la rentabilidad es que es órdenes de magnitud superior a la que encontraríamos en España, ¿no? De nuevo, este es otro de los motivos para ayudar fuera. El otro tratamiento más efectivo contra la malaria, prevención, lo que llaman quimioprevención, que es básicamente, en zonas donde la malaria es estacional, tratar a todos los niños, sin tests, porque los efectos secundarios no son relevantes y así minimiza los costes. Y tiene un coste de 7 euros al año por niño. Entonces, para mí estos costes me llevan a uno de los argumentos para no ayudar, que es que la ayuda solo es una gota del océano porque no vas a acabar con toda la pobreza, pero es que no se trata de acabar con toda la pobreza, se trata de que tú, individualmente, puedes ayudar a miles de personas y puedes salvar vidas. Y creo que ese impacto está al alcance de todos, no lo valoramos y
si cualquiera tiene una cierta inquietud por ayudar a los demás, pues creo que hay pocas formas mejores de lograrlo. Uh-huh. Por volver a la línea principal de argumentación, decías, bueno, lo que hay que tener en cuenta en el altruismo racional es primero ayuda a que pase el test de la evidencia que funciona. Esa es la primera etapa. Y quedaban otras dos. Justo, quedan dos. Siguiente. ¿Vale? Algo en la investigación académica parece prometedor. ¿Hay alguien haciéndolo? A veces no. A veces hay algo que los investigadores han comprobado que tenía potencial y no hay nadie haciéndolo. Entonces ahí existe la posibilidad tal vez de incubar una organización que lo haga. Existe emprendimiento sin ánimo de lucro porque el retorno humano merece la pena, ¿no? Pero si ya hay gente haciéndolo, la siguiente pregunta es, ¿vale? ¿Quién lo hace de forma transparente? Requisito básico, imprescindible, por supuesto, que el dinero llegue. Pero ¿quién lo hace con capacidad de escalar buenos procesos? ¿Y quién lo hace con costes unitarios muy bajos para poder llegar a más personas? Porque, perdona, lo que decías de 5 euros la mosquitera, claro, ahí estás contando economías de escala, porque si solo fuéramos a instalar una mosquitera, obviamente el coste no sería 5 euros. Claro. Yo por eso soy relativamente crítico con los microproyectos. Los microproyectos a veces nos dan mucha confianza porque sabemos que nuestro sobre de billetes consigue ayudar a unas personas en concreto. Pero cuando analizamos su impacto comparado con grandes proyectos, lo cierto es que nuestro dinero llega mucho más lejos donde hay economías de escala. Entonces, uno de los criterios del altruismo eficaz para priorizar problemas es que sean grandes, solucionables y estén desatendidos. Porque por un fenómeno de rendimientos decrecientes, ahí es donde logramos un mayor impacto, ¿no? La malaria es uno de esos problemas. ¿Por qué? Porque podemos actuar sobre millones de personas y reducir los costes unitarios al mínimo, ¿no? Entonces, esos 5 euros son el coste que nos ofrece la mejor organización que hemos descubierto hasta ahora que hace este trabajo, que se llama Against Malaria Foundation. Entonces, es clave no solo entender que podemos actuar en un problema, sino encontrar a la organización capaz de actuar contra ese problema de la forma más coste-efectiva. O sea, relación coste-efectividad. Es un concepto que es ajeno a cualquier folleto de ONG en general, pero que debería ser, en mi opinión, el criterio fundamental para el donante. Es dónde mi dinero obtiene mayores resultados si considero que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y de nuevo, aunque ya lo has dicho, pero supongo que habrá mucha suspicacia al respecto. ¿Cómo comprobamos que esto está funcionando? Justo. Y que, pues claro, poner en un folleto, esto es muy coste efectivo y por cada 1.000 euros que tú dones voy a salvar X vidas, pues bueno, queda muy llamativo, pero ¿cómo sabemos que esto es realmente así? Justo. Para mí, evaluación independiente. Yo ignoro todo dato que viene de las ONG, incluso las que financiamos. Yo no miro sus datos. Yo miro los datos que me da acerca de ellos el evaluador independiente. Entonces, aquí la pieza clave, en mi opinión, es este evaluador del que hablaba antes, GiveWell, que invierte esas 60.000 horas al año en investigación y que no solo identifica oportunidades, sino que las audita de forma permanente. Entonces, tiene una relación muy estrecha con estas ONG que termina recomendando y discute con ellos cuáles son sus siguientes proyectos. Compara, por ejemplo, la prevalencia relativa de la enfermedad. Oye, tal vez distribuías vitamina A en un sitio donde había una deficiencia en el 80% de la población, pero si vas a un sitio en que solo es el 20%, vamos a desperdiciar muchas dosis en gente que no las necesitaba. El coste de efectividad va a ser más bajo. Y no solo eso, vuelven atrás. O sea, ¿por qué yo confío en GiveWell? ¿Vale? Mi opinión es que no claro, hay... eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Y por qué? Porque al final, en los problemas de información asimétrica siempre podemos ir escalando, ¿no? ¿Y por qué hemos de confiar en GiveWell? Exacto. Entonces, yo siempre explico que yo no confío en nadie. Solo confío en el mejor proceso. Y creo que el de GiveWell es el mejor proceso. ¿Por qué? Porque es abierto y transparente. Es el equivalente a código abierto en software. O sea, tú puedes ir a su web y ver todos sus análisis de coste-efectividad. Te señalan sus juicios de valor, apuntan a su incertidumbre, tienen unos rangos en los que te dicen, oye, mira, te estoy estimando que la vida salvada está entre 3.500 y 5.500 euros, y si te diera una cifra más precisa, te estaría mintiendo, porque este es el rango de certeza que tengo. Y no solo eso, cada cierto tiempo vuelven atrás y revisan sus estimaciones para comprobar si se equivocaron o no. Y te lo dicen cuando se equivocaron. Te dicen, oye, esta intervención resultó ser mucho menos eficaz de lo que pensaba. Y sin embargo, esta otra lo fue al contrario, ¿no? Entonces, yo confío en ese proceso. No confío en personas, instituciones, credenciales. Confío en un proceso que puedo observar y auditar y que es el mejor que he encontrado, ¿no? Entonces, al final, yo como donante, porque claro, yo mismo, para mí esto es el resultado de crear la fundación a la que yo quería donar, ¿no? Ayuda efectiva. Tengo dos opciones. Ante la dificultad, decir, mira, me rindo, yo soy pasivo y no voy a hacer nada por el mundo, o voy a intentar buscar
el proceso que me ofrece mayores garantías. Y en mi opinión, vamos, no he encontrado nada similar a este de GiveWell. Has mencionado como una intervención con mucho impacto potencial el tema de las mosquiteras contra la malaria. ¿Qué otros ejemplos de intervenciones con altísimo potencial de impacto y quizá no tan comunes, ¿no? Porque, bueno, se suele decir, pues, estamos cansados de darle ropa a los africanos cuando no es ni mucho menos su principal problema y además puede tener otros efectos adversos como destruir la industria local del textil, ¿no? En cambio, pues no sé, la de las mosquiteras contra la malaria no es ni mucho menos tan conocida, o no encontrarás gente diciendo, oye, dóneme para mi ONG que vamos a instalar mosquiteras contra la malaria. ¿Y qué otros ejemplos de este tipo de intervenciones poco conocidas pero con alto impacto existen? Sí. Suplementación de vitamina A. Siempre explico que en un país como España la vitamina A es algo que tiene que ver con las zanahorias y el bronceado, tal vez. Pero es la mayor causa de ceguera infantil en el mundo. Que es un drama, ¿no? O sea, es que para mí esta idea del potencial humano desaprovechado, ¿no? Es algo que bueno, me importa, ¿no? Me importa. Cuando tienes una deficiencia severa, los niños empiezan a perder la vista por la noche, le llaman nictalopía, y si eso no se trata, acaba siendo una ceguera permanente. Y lo dramático es que el coste de evitarlo, el coste de la suplementación, que es la forma más barata de evitarlo, es de 2 euros al año por niño. No solo eso, la vitamina A es esencial. Entonces, el sistema inmune en un cuerpo sin suficiente vitamina A es deficiente. Entonces, resulta que administrarla no solo evita la ceguera, sino que reduce la mortalidad infantil por todas las causas un 11%. Entonces, claro, imaginemos que yo te puedo ofrecer para tu hijo una medicina que reduce su probabilidad de morir por todas las causas un 10%, ¿no? Un 11%. La rentabilidad es increíble, ¿no? Otra muy sorprendente que... Perdona, ¿y a qué se debe esta deficiencia tan importante de vitamina A en la población? Es la dieta muy pobre, es que no hay variedad. No hay variedad porque precisamente al no haber mercado, al no haber infraestructura, al final comen un cereal, una legumbre básica y la dieta es demasiado pobre. Cuando comen, claro, sí. Claro. Entonces, la forma ideal de resolverla, cuando haya desarrollo económico, evidentemente será una dieta variada. Pero es que a día de hoy, con 2 euros puedes actuar de forma efectiva, ¿no? Otra sorprendente, a mí me interesan mucho las que nos enseñan lo ignorantes o arrogantes que podríamos llegar a ser, ¿no? Sí, porque damos muchas cosas como dadas que no deberíamos a lo mejor darlas. Bueno, a ver, al final eso es el desarrollo, la tradición, pero bueno, claro, también tener la perspectiva histórica de decir somos unos privilegiados en relación con lo que podríamos haber sido o en relación a otras partes del mundo, ¿no? Exacto. Y luego también nuestra incapacidad para tomar decisiones o juzgar lo que está ocurriendo sin experiencia práctica, ¿no? Entonces, voy a mencionar 2 que para mí apuntan a esto, ¿no? Una es incentivos a la vacunación. En el norte de Nigeria, sobre todo Nigeria, es curioso porque es un país enorme, es un país con con una cierta potencia económica, pero a la vez es en términos absolutos, el país con mayor población en pobreza extrema del mundo. Y el norte de Nigeria, y el noroeste, son zonas muy pobres, en las que las vacunas son gratuitas, pero el 43% de los niños no completa el calendario de vacunación infantil. Aquí ya no somos conscientes porque todos los niños están vacunados, pero es que las enfermedades que están ahí por algo. O sea, están porque su mortalidad es elevadísima. O sea, la meningitis, el sarampión, las paperas, son enfermedades muy graves, ¿no? El rotavirus. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo vacunas gratuitas los niños no estén vacunados? Entonces, claro, desde aquí podríamos pensar cualquier teoría, ¿no? Podríamos culpar a las farmacéuticas y las patentes, podríamos decir que alguien se estará quedando el dinero por el camino, pero no es eso. Cuando verdaderamente vas al terreno y lo compruebas, lo que ocurre es que para las madres ir a vacunar a su hijo a las 4 semanas, al mes, a los 8 meses, primero que acordarse de eso en pobreza extrema ya es difícil porque vives al día a día, pero además tu hijo está sano. Y si ese día recorres 10 kilómetros a un centro de salud que tal vez esté cerrado, es un día en que no vas a vender en el mercado las cestas que fabricas y no va a haber ingresos para traer más comida a la cena esa noche. Porque no existe el salario mensual, existe el ingreso diario, subsistencia día a día. Entonces, el coste de oportunidad de esa supuesta ventaja para la salud de tu hijo no está nada claro, ¿no? Además, juntamos reticencia y falta de información sobre las vacunas. Bueno, pues resulta que si llegas y das a las madres, aparte de información, un incentivo de 1.000 nairas por visita, menos de 1 euro, es suficiente para compensar los ingresos perdidos en el día. Entonces, resulta que con una inversión de 1 euro por visita más 5.000 nairas al final al completar el calendario, es suficiente para incrementar las tasas de vacunación un 25%. Entonces, la rentabilidad de esa inversión es enorme, pero es algo que solo podríamos comprobar entendiendo qué es lo que está pasando en el terreno. Claro. Y otra que también es muy interesante,
es las entregas de efectivo. Y creo que además para una audiencia que seguro que valora la autonomía personal especialmente, como la que nos está escuchando, es muy interesante, consiste en no pretender que nosotros somos esos sabios que vamos a llegar a enseñar a la gente a pescar, porque pensamos que el problema es que no saben pescar. Pensamos que el problema es que son ignorantes. No. El problema es que no tienen los recursos básicos para poder empezar a hacer nada o para que ese pescado que pescan no se les pudra. Entonces resulta que si haces entregas de efectivo a gente en pobreza extrema, se entregan unos $1.000 por hogar, al final unos 550 euros por persona, por adulto. El impacto a largo plazo de esa inyección de efectivo es tremendo, tanto en activos que hay gente que compra un tejado de latón y ya no tiene que sustituir el de chamizo. Hay gente que compra una bicicleta y puede ingresar en 4 pueblos más a la redonda. Uno de mis ejemplos favoritos relacionado con pescar es una mujer que compra un congelador con un panel solar. Y entonces de repente puede vender el pescado que ya sabía pescar, pero durante 2 semanas en lugar de 3 días antes de que se pudra, ¿no? Entonces, cada persona decide cómo ayudarse y cómo priorizar lo que más va a mejorar su situación sin que llegue alguien de fuera a decírselo. Y la evidencia demuestra que el consumo que consideramos indeseable, alcohol, tabaco, es mínimo, es descartable prácticamente, y sin embargo el impacto es muy duradero tanto en activos como en consumo. Los economistas que estén escuchando se preguntarán por la inflación, ¿vale? Pues curiosamente está comprobado que en estas economías en las que hay, en inglés dicen slack, entiendo que será holgura en español, el efecto es que, o sea, son mercados tan deficientes que esta inyección de cash lo que genera es un incremento de la oferta, no un incremento de los precios. Entonces, realmente das el... Sí, es un estímulo también desde el lado de la demanda para que el oferente aumente la producción. Exacto. Entonces, es algo que tiene una evidencia de efectividad enorme y con el mayor respeto de la autonomía individual. Y además, tampoco es una dependencia, porque curiosamente se han puesto a prueba el ingreso básico universal, entregas planificadas, y la que más impacto tiene es entrega de una única vez, $1.000 por hogar. Usted decide cómo utilizarlo. Para no cronificar esa situación de dependencia, ¿no? Exacto. Pero ¿aquí no crees que hay una posible contradicción entre las intervenciones anteriores y justamente esta? Porque claro, en las anteriores decíamos, pues les compramos mosquitera, les vacunamos o les suplementamos vitamina A. Cuando uno podría decir, oye, pues mire, en lugar de darles algo en especie, deles esos 1.000 o 2.000 euros y que ellos sean los que compren si quieren tela mosquitera, si quieren suplementarse vitamina A, justamente también por valorar su autonomía personal. ¿Cómo concilias ambas perspectivas? Sí, a ver, es algo en lo que pienso y sinceramente no es algo que tenga absolutamente claro, ¿no? Te cuento por qué me resulta convincente personalmente invertir en intervenciones de salud. Cuando haces encuestas, y esto es muy difícil, ¿vale? Porque no es fácil que alguien te valore ingresos frente a que su hijo no muere y cosas de este estilo, ¿no? Pero cuando les preguntas qué es lo más importante para ti, que no muera su hijo menor de 5 años, está órdenes de magnitud por encima en prioridad a cualquier otro aspecto económico, poder resolver mis deudas, poder tener más ingresos, tener una casa un poco mejor, poder tener un suelo que no se embarre. Ellos declaran que lo más importante para ellos es ese beneficio, digamos, ¿no? Creo que por diferencia de información y de tecnología, nosotros tenemos una capacidad de darles lo que más influye en lo que ellos han declarado que es lo más importante para ellos y que ante una situación, en cambio, en la que simplemente te dan cash, tal vez no sería lo que priorizarían por no entender exactamente el impacto que tendría, ¿no? Entonces, te diría que yo me permito tomar esa decisión porque no estoy diciéndoles lo que deben querer, sino que estoy escuchando a lo que quieren primero, ¿no? Y creo que la efectividad que tiene al final la salud medida a largo plazo, hay otro elemento y es que cuando vives en pobreza, tu visión es de corto plazo radical. Creo que nosotros tenemos el lujo de poder pensar en ese largo plazo, ¿no? Entonces, yo me siento cómodo con esas intervenciones de salud. No intervienes sobre sus fines, porque los fines, digamos, te los marcan ellos, pero sí les proporcionas la solución técnica que, bueno, ellos desconocen y nosotros también, si no tuviéramos acceso a la ciencia moderna o no investigáramos, porque claro, si tú ahora cualquier persona, a mí mismo antes de que me lo explicas, dices, oye, para prevenir la ceguera, etcétera, ¿qué sería más? Pues a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Exacto. Pero claro, obviamente si queremos no quedarnos ciegos o si queremos que nuestros hijos no se queden ciegos, entonces una cosa son los fines, que más o menos están declarados y muy obvios, y otra es pues, qué intervención técnica es la más adecuada. En cambio, con lo que decías de las inversiones, pues ahí ya sí que entran los fines, pues un suelo que no se embarre, un techo que tal, o quiero invertir en pues mi negocio, pero ¿cuál es mi negocio? Lo sabes tú, qué bien de capital es el que mejor encaja en el negocio de cada persona si no tenemos información contextual y técnica y práctica, ¿no? sobre todo ello.
Bien, has descrito una serie de intervenciones o de ayudas dirigidas por la evidencia desde la perspectiva del altruismo racional que pueden generar un impacto muy, muy fuerte, con muchas repercusiones tanto en el corto como en el largo plazo en estas sociedades. Aunque esto ya te lo he preguntado, no deja de regresarme la pregunta. Si esto es así, si la evidencia es tan apabullante en este sentido, ¿por qué no se hace esto muchísimo más desde los gobiernos o desde las ONGs que están sobre el terreno? Porque, a ver, sí, por supuesto, podemos pensar que muchos son corruptos y muchos tienen malas intenciones, pero seguro que también hay en estas organizaciones públicas y privadas gente que verdaderamente quiere ayudar a las personas de ese entorno. Y claro, si con pequeño presupuesto puedes tener una influencia muy grande, ¿por qué se destinan... Claro que se van a destinar enormes presupuestos a actividades que no tengan valor, eso ya lo has explicado, porque hay incentivos para ello, pero aún así, aunque digas, mira, el 60% o el 70% del presupuesto lo condeno y va para corrupción y va para mantener redes clientelares, etcétera, pero el 30% sí lo mantengo para este tipo de intervenciones que tienen un impacto tan grande. ¿Por qué no se hace o no se hace suficientemente? Claro, a ver, no se hace suficientemente, ¿vale? Porque la realidad es que incluso estos países que vemos estancados, Níger, Chad, República Democrática del Congo, las métricas de mortalidad infantil y de malnutrición se han reducido considerablemente. Uh-huh. Así que sí está habiendo progreso. O sea, no es cierta... Pero esa reducción, perdona, sí, ¿es por las intervenciones de altruismo efectivo o no efectivo o es por desarrollo económico? No, esto es por intervenciones de salud global, uh-huh, ¿vale? Porque mientras el desarrollo económico se ha estancado, la ayuda que sí se ha destinado, uh-huh, a esta capa ha ido mejorando las cosas. Uh-huh. El problema es que un porcentaje demasiado pequeño de la ayuda se dedica a esto, claro, efectivo, y en cambio se malgasta en cosas que no están generando desarrollo económico. Entonces, para mí es uno de los grandes problemas. Cuando hablas con la gente que analiza la ayuda hacia el desarrollo, precisamente lo que dicen es, en lugar de tener un catálogo de 40.000 intervenciones, claro, deberíamos concentrarnos en estas 4 que funcionan. Lo mismo dice Björn Lomborg. Björn Lomborg analiza, por ejemplo, los desarrollos de objetivo, sí, los objetivos de desarrollo sostenible de la, uh-huh, ONU, y dice, esto es un cachondeo. Vamos a ver, ¿qué me dice que tiene usted 17 objetivos con 151 metas? ¿Qué directivo, sí, presentaría a su consejo de administración 17 objetivos y 151 metas, ¿no? Prioricemos lo que puede tener impacto. ¿Por qué no se hace? Incentivos y mecánicas organizacionales. Uh-huh. Pues porque siempre está mejor visto hacer más que hacer menos. Todo el mundo quiere poner su proyecto estrella en situación. Los presupuestos no se deciden con criterios de efectividad, sino que se deciden en entornos burocráticos con otros incentivos, a veces qué es lo que mejor va a sonar. Las ONGs se ven afectadas también por para qué hay dinero. Entonces, uh-huh, si por ejemplo la Unión Europea decide destinar ayudas para mujer, tal vez tú estás en Níger y resulta que en este momento infancia sería una mayor prioridad que mujer. Pero es que hay dinero para mujer. ¿Qué vas a hacer? Yeah. Presentar proyectos para mujer. No hay flexibilidad a la hora de redirigir presupuestos según vayan cambiando las circunstancias o la evidencia. No la hay. Y además es que, claro, aquí hay un problema y es que el mundo de la ayuda es complicado porque el consumidor que debería beneficiarse de la ayuda no tiene voz. O sea, no le preguntamos si le hemos ayudado, si hemos mejorado su situación, sino que se decide en las alturas y ni siquiera se recoge información sobre el impacto. Simplemente se continúa y se sigue haciendo lo siguiente, ¿no? Entonces, uh-huh, realmente el modelo no funciona y yo te diría, no soy capaz de resolver el sistema, por supuesto, ¿no? Pero creo que como donantes podemos exigir y que por lo menos la ayuda sobre la que nosotros sí decidimos sí esté guiada por esos criterios de efectividad. No sé si tienes el dato o grosso modo lo puedes estimar. Estábamos diciendo que no se destina suficiente ayuda desde esta perspectiva del altruismo racional. De toda la ayuda que anualmente se dirige a público-privada, al desarrollo, al tercer mundo, ¿qué porcentaje crees tú que se guía por estos criterios? Yo te diría que se destina a cosas útiles de salud y que funcionan y demás, tal vez en torno al 20%. Pues bastante más de lo que esperaba. Dentro de esto, que se destine a lo más efectivo, uh-huh, 1%. Vale. O menos de un 1%. Eso sí que me encaja más en lo que... Claro, justo. O sea, entonces, yo te diría como... O sea, no,
hay un 20% que no hay que tirarlo, hace cosas valiosas, O sea, ¿no? Pero se podría priorizar mejor. Por traducirlo, un 80% de la ayuda público-privada, ¿tú crees que directamente la podríamos eliminar y no cambiaría nada sustancial? Creo que no cambiaría nada sustancial. Incluso a lo mejor mejorarían cosas. En cambio, hay un 20% que no es eficiente, pero sí está siendo eficaz en cierta Exacto. medida, y solo el 1% más o menos de toda esa ayuda es la que es verdaderamente eficiente. Claro. Si nos quedáramos con ese 20% y de verdad lo priorizáramos a lo más eficiente, es que las diferencias de efectividad, cuando se han intentado cuantificar, son de órdenes de magnitud. O sea, las mejores opciones respecto a la mediana tal vez sean 10, 50, 60 veces mayores, respecto a las peores hasta 100. Pero ahí no crees que podría haber rendimientos decrecientes, quiero decir, porque claro, justamente ahora son tan eficaces ese 1%, Sí. porque es lo más urgente, es lo más importante y es lo que nadie hace. Pero conforme fuéramos copando esos nichos no explotados y tan importantes, pues ya iríamos yendo a intervenciones cada vez menos relevantes. O sea, lo habrá y esa sería la mejor noticia. O sea, la mejor noticia sería que la ayuda tuviera rendimientos decrecientes. Pero es que hoy en día estamos en un ámbito, al contrario, un ámbito en que podríamos incrementar los rendimientos de manera extrema, ¿no? O sea, ¿tú crees que ahora estamos en una fase de rendimientos crecientes? Es decir, que por economías de escala, cuanto más donáramos, más eficaz sería. O sea, ahora mismo hay un margen enorme, exacto, hay un margen enorme. Y es que GiveWell, por ejemplo, aparte de analizar quién lo hace bien, analiza qué cantidad de dinero se podría utilizar todavía con esa misma efectividad, ¿no? Entonces, en las cuatro mejores intervenciones de salud, todavía hay espacio de cientos de millones de dólares, que es ridículo en los términos de ayuda al desarrollo, pero en términos de ayuda privada sí es relevante, ¿no? Detrás de ellas hay otras opciones que a lo mejor son 3 veces menos eficaces, pero que aún así siguen siendo múltiplos de eficacia respecto a la media en la que estamos. ¿Puedes dar algún ejemplo de estas otras menos urgentes, pero que también... Porque claro, cuando aquí hablamos de las que hemos mencionado antes, son claramente muy importantes para salvar vidas o para permitir vidas funcionales. Pero claro, si hablamos de otras que son menos importantes, quizá nos quedemos con la idea de, bueno, pues tampoco pasa nada, pero a lo mejor desde la perspectiva occidental diremos, que esto tampoco lo tienen cubierto y esto pues sigue siendo importantísimo, ¿no? Claro, o sea, es que, por ejemplo, no he hablado de agua, ¿vale? Claro. Pero es que agua limpia, agua potable, agua segura, agua que puedas tomar sin riesgo a morir por una enfermedad diarreica, es un bien escaso. Y de nuevo, la solución ideal sería el saneamiento completo como tenemos en los países más ricos, pero eso no es realista. Entonces, ahora se están analizando, por ejemplo, intervenciones de cloración del agua, algo tan sencillo como la cloración del agua en la fuente con un clorador rellenable o con un clorador en línea, de forma muy barata y muy resistente. Pues eso tendrá una efectividad enorme. Contaminación interior. La contaminación interior sigue siendo un problemón. Hay mucho por hacer. O sea, mueren, de nuevo, millones de personas todos los años por contaminación dentro de sus hogares, por quemar combustibles fósiles dentro del hogar. Entonces, bueno, hay tanto por hacer todavía en lo efectivo, pero es que, claro, todavía se nos están muriendo los niños de menos de 5 años, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que en ese espacio de la necesidad básica está todo por hacer. Y mientras estamos, en cambio, derrochando en cosas que no son importantes o que no funcionan, ¿no? O sea, hay un drama, por ejemplo, que ha sido la inversión en educación. A ver, drama relativo, ¿no? Porque hemos escolarizado a la humanidad, pero los niños no están aprendiendo. Entonces, claro, todo ese dinero no ha dado lo que prometía. Ahora ha conseguido otras cosas, ¿no? Porque estar en un colegio en lugar de en la calle ya tiene ciertos beneficios. Pero desde luego el beneficio no ha sido la educación. Entonces, bueno, es que está todo por hacer. Si muchos de esos niños se te mueren antes de llegar a la escuela o estando en la escuela, pues tampoco... Claro. O sea, paso 1. Paso 1, salud, reducir mortalidad infantil. Paso 2, nutrición. Y nutrición incluiría suficientes... En el mundo la gente piensa mucho en el hambre. Hay hambre, pero hay más malnutrición. La carencia de nutrientes esenciales, ¿no? Que afectan al desarrollo físico y cognitivo. Y es que es algo muy difícil de imaginar, ¿no? Oye, es que si a un niño no se desarrolla su cerebro adecuadamente antes de los 2 años... todo lo que puedas hacer después ya va a estar limitado, ¿no? Entonces, siguiente paso, agua limpia. Entonces, seguimos todavía en necesidades absolutamente básicas que hoy no estamos priorizando. El problema es que estamos tocándolas un poquito, pero junto a un árbol de Navidad de otras opciones, en lugar de priorizar estas. ¿Y cuánto...? Porque antes hablabas de que queda margen de cientos de millones de euros en las intervenciones básicas. ¿Cuánto dinero globalmente crees que sería necesario para solucionar? Porque, claro, individualmente
por lo que dices, cada una de estas intervenciones es muy barata, sí, sobre todo si tienes economías de escala, pero claro, son tantísimas las intervenciones que hay que hacer que la suma se te puede disparar. Pero por hacernos una idea, ¿cuánto estimas que podría ser necesario al año para dar una respuesta realmente eficaz a estos problemas? Porque a lo mejor si lo ponemos en relación al PIB mundial o a la ayuda total al desarrollo, tampoco sea tanto, ¿no? Claro, sí. No lo sé. La persona que he visto que mejores cifras ha hecho es Natalie Cargill, tiene una charla TED en que habla precisamente de esto, de qué costaría resolver los grandes problemas. No tengo las cifras en la cabeza para no decirte alguna tontería así de memoria, pero en realidad para atacar estas necesidades básicas, las cifras son ridículas comparado con lo que gastamos en cosas absolutamente innecesarias. O sea, está a nuestro alcance... Cosas innecesarias no ya en nuestro día a día, sino en términos de ayuda al desarrollo. Incluso en términos de ayuda al desarrollo, ¿vale? O sea, aquí el extremo de la posición que podríamos tildar más de buenista, ¿vale? No quiero ser tampoco excesivamente crítico, es Jeffrey Sachs, ¿no? Jeffrey Sachs básicamente promete que con dinero se acabará con toda la pobreza global. Yo no estoy hablando de esto, pero creo que con dinero sí que podemos cubrir las necesidades básicas de prácticamente todo el mundo. Y eso, aún así, no les dará vidas fantásticas. Claro. Necesitaremos desarrollo económico, pero por lo menos podrán aprovechar ese desarrollo o colaborar a él gente que tenga salud, una esperanza de vida razonable y la capacidad de aprender. O llegar a vida cuando llegue ese desarrollo, ¿no? Por lo que decíamos del lag temporal, que, bueno, a lo mejor llega al desarrollo, pero para muchos ya será demasiado tarde, evidentemente. Claro. O sea, para mí, uno de los motivos para mí para no esperar el desarrollo económico es que el tiempo solo va en una dirección. Entonces, o sea, todos los niños que están muriendo hoy, mañana, o sea, es que no les va a llegar el desarrollo económico, ¿no? Entonces, yo intento ponerme en el lugar de esa familia, ¿no? Claro, entonces, si yo estuviera ahí y pidiera ayuda y me dijeran, no, hombre, no, espere usted que llegará el desarrollo tal vez dentro de unas décadas. Es que no puedo esperar décadas, claro. ¿no? Entonces, creo que pudiendo hacer algo efectivo hoy para dar la oportunidad a que esas personas estén ahí cuando llegue el desarrollo, como tú comentas, o sea, creo que podemos tener un impacto que merece la pena, ¿no? Y podríamos como someter a los propios principios del altruismo eficaz o racional al propio altruismo eficaz o racional. Me refiero, tú hablas de pues, dar el dinero o utilizar el dinero de aquella manera en la que se maximice el impacto en términos de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero claro, en cierto modo estamos presuponiendo que la forma de maximizar ese impacto es con ayuda. Pero bueno, hay otros que hablan de otro tipo de instrumentos que podrían ser, a lo mejor, ¿no? Y querría escuchar tu opinión, más eficaces, pues los microcréditos, por ejemplo. ¿En qué sentido es mejor la ayuda, que no deja de ser un acto unilateral? Casi algunos podrían tildar de arrogante, ¿no? De nosotros los desarrollados os damos a vosotros los subdesarrollados una ayuda con lo que nos sobra, frente a pues otras herramientas como puede ser el microcrédito de yo te presto y me lo tienes que devolver, ¿eh? Y utiliza ese dinero de manera eficaz. ¿Cómo lo ves tú? Porque creo que no tienes una visión especialmente favorable de los microcréditos o de otro tipo de intervenciones. Sí, no es que no tengo una visión favorable, es que creo que ninguno es la panacea. Y creo que hay promotores que te ofrecen todas estas herramientas como panaceas, ¿no? Aquí mi visión es de capas de población. Imaginemos que pasamos por la UCI de un hospital, ¿no? Y le decimos a esa gente, no, usted ayúdese a usted mismo. O sea, yo le doy aquí un dinero y usted verá cómo lo invierte. Vamos a ver, primero, ¿me podría usted ayudar a salir de la UCI? Y después ya si quiere me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, creo que la situación en el mundo es esta, ¿no? Entonces, hay una capa de pobreza extrema, 800 millones de personas que viven con el equivalente a 70 euros al mes en España a paridad de poder adquisitivo, que es que están en la UCI. Están en la UCI. Entonces, lo primero es que tengan medicinas básicas y nutrición. Ahí no me vale la idea de yo quiero dar ayuda, no caridad, para que la gente se lo trabaje. Pero es que para que la gente se lo trabaje hay un básico que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, a esa capa, sinceramente creo que solo llegamos o con los efectos beneficiosos a largo plazo del desarrollo económico, que son lo ideal, o a corto plazo con filantropía. A partir de ahí hay capas superiores en las que hay herramientas útiles cuando son las adecuadas. Los microcréditos, por ejemplo, ¿no? Los microcréditos tienen una buena evidencia de efectividad en determinados casos. Pues, por ejemplo, con mujeres emprendedoras que no están en la capa más baja de pobreza, sino que ya tienen negocios que pueden escalar con los microcréditos. Sería el caso a lo mejor de Centroamérica, Sudamérica, etc. Exacto. Ahí, por ejemplo, hay mucha evidencia, ¿no? Pero la promesa de Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, Bangladesh y demás, no se ha cumplido, porque los microcréditos han crecido como setas por su popularidad, pero ya se han hecho 8 estudios aleatorizados controlados en diferentes países que han demostrado que
no sacan a la gente de la pobreza, no son una panacea. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que no sean útiles, son herramientas útiles en determinados contextos en que ya se puede aprovechar esa financiación para incrementar la actividad económica. Pero a la gente más pobre de todos no les valen y no los sacan de la pobreza. Incluso les pueden colocar en situaciones a veces complicadas de tener deudas que no pueden devolver, ¿no? Entonces, para mí la clave es nunca pensar que tenemos la solución definitiva y aplicarla en todos los contextos, porque eso falla siempre. La inversión de impacto es otra, ¿no? La inversión de impacto está muy de moda. Y yo, cuando soy más crítico con ella, explico que, claro, es que te promete todo, ¿no? Te promete que vas a poder seguir forrándote, emprendiendo como te gustaba y además vas a ser un gran benefactor de la humanidad. Pero el tema es que cualquier inversión implica un riesgo. Entonces, hay un riesgo de tener que acabar simplemente haciendo un write-off, ¿no? Borrando esa inversión como algo que no sirvió. ¿Y el coste de oportunidad cuál es? Porque a lo mejor ese 1.000.000 de euros invertido en una de esas intervenciones de las que hablábamos eran 2.000 vidas salvadas. Entonces, esos millones de euros que al final no funcionaron, qué pena, han tenido un coste de oportunidad enorme. Y segundo, el mercado no siempre resuelve. Lo ideal es colocarnos en una situación en que el mercado resuelva, pero sabemos que no siempre es así, ¿no? Entonces, estoy muy en contra de ese planteamiento de la panacea, ¿no? O decir que la educación es el futuro. No, vamos a bajar a la práctica y vamos a comprobar qué ha pasado y en cada contexto cuál es la herramienta que hace falta. ¿Qué es lo que me gusta de la filantropía o la ayuda efectiva? Es que está al alcance de todos. O sea, es que yo puedo ser contable, bombero, albañil, empresario, consultor, y simplemente donando una parte de mis ingresos, sin girar toda mi actividad, sin irme allí a ayudar, resulta que puedo tener un impacto enorme porque mi dinero, que a lo mejor me sabe a poco donar, realmente es un superpoder cuando lo aplico a lo más efectivo, ¿no? Entonces, esa aplicabilidad casi universal para nosotros como donantes creo que está totalmente infrautilizada. Aparte que, digamos, entender qué instrumento puede funcionar mejor en cada contexto también te permite decir, oye, pues una parte de la ayuda la quiero canalizar por esta vía y otra la quiero incluso a lo mejor rentabilizar vía microcréditos, pero claro, enfocándolos a la población donde puede funcionar. Si solo utilizo el microcrédito para todo, pues es no maximizar el impacto y en muchos casos a lo mejor incluso empeoro la situación, ¿no? Exacto. Creo que es esencial. Entonces, nunca abrazar soluciones, poner el foco en problemas y a partir de ahí ver qué es lo que funciona. Pero justamente sobre problemas, ¿cómo te diría? La perspectiva, precisamente porque no prometes la panacea, ¿no? Y no prometes solucionarlo todo, un poco el regusto amargo que me queda de este enfoque es, vale, vamos a salvar vidas, que obviamente es fundamental, es lo más urgente, lo más prioritario, pero esa gente va a seguir viviendo en sociedades disfuncionales donde si no sigue llegando la ayuda, seguirán necesitando la ayuda para que no mueran, o para que sobrevivan en condiciones mínimamente dignas. No hay ninguna forma, claro, entiendo que ahí el altruismo efectivo queda fuera de su foco de competencias, pero ¿hay alguna visión de cómo ciertas sociedades que son estructuralmente disfuncionales, porque las élites extractivas, todo esto, puedan empezar a cambiar? Porque claro, decir, bueno, pues les damos tiempo a que se desarrollen, pero si ese desarrollo no llega nunca, entran siempre en una situación de dependencia permanente de, bueno, yo presupongo que aquí hay una parte del planeta que no va a salir adelante por sus propios pies y que tiene que ser mantenida, no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero tiene que ser mantenida sistemática, estructural, permanentemente por el resto. ¿Hay alguna esperanza, alguna luz al final del túnel para estas sociedades que diga o nos lleve a decir, vale, esto en 30 años ya estará solucionado, ya vivirán, ya serán autodependientes y mientras ayudémosles a llegar a ese destino? Sí. Es algo que yo me planteo continuamente también, ¿no? Entonces, o sea, primero, sí me gustaría aclarar que la intervención en salud no es un parche permanente, porque sí que hay avance, ¿no? Entonces, hay avance en dos sentidos. Primero, cuando se reduce la mortalidad infantil, está comprobado que se reduce la fertilidad. Las mujeres pasan a tener menos hijos, incluso en la misma generación, ¿vale? Porque cuando una mujer tiene 7 hijos, es porque espera que le queden 3 vivos o 4 vivos. En el momento en que no mueren, deja de tener más. Y en la siguiente generación directamente se tienen menos. Menos hijos te permite invertir más en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay un efecto ya beneficioso de reducir la mortalidad infantil. Segundo, aunque nosotros ayudamos, siempre intentamos nunca dar la ayuda al gobierno, sino ir a organizaciones abajo que van a prestar un servicio, lo cierto es que ningún país es completamente disfuncional. O sea, toda la gente que trabaja en cooperación te dirá que en cada país, en el peor de todos, siempre hay cierto grupo de burócratas con buena intención que quieren tener algo funcional. Entonces,
el objetivo siempre es que los países acaben gestionando los programas de salud por sí mismos. Y cada vez es una realidad, ¿eh? Por ejemplo, en desparasitación en escuelas, otra intervención muy efectiva de la que no hemos hablado, pues Pakistán era totalmente dependiente de otros, ahora ya no lo es, ya es autónomo. La suplementación de vitamina A cada vez más la van asumiendo los sistemas de salud de los propios gobiernos. O sea, lo que se les da es asistencia técnica para que sean capaces de hacerlo. O sea, que también hay una especie de efecto educativo de las instituciones. Totalmente. Entonces, hay un efecto, o sea, aquí nunca hay una intención de perpetuación, que es algo con lo que soy muy crítico, porque no hay nada más humano que querer perpetuar tu organización. Pues las organizaciones efectivas tienden a intentar hacerse prescindibles. Ese es el objetivo, nunca es perpetuarse. Eso por un lado. ¿Hay esperanza para estos países? A ver, yo creo que la hay, pero sinceramente creo que hay un papel de la contingencia muy grande. O sea, creo que primero, humildemente, nosotros desde fuera no tenemos las palancas para generar desarrollo económico, ni para presionar, pero hay casos que nos demuestran que es posible. Botsuana es un caso increíble y es un caso que se basó en que pues, tuviera un buen liderazgo. O sea, en el momento de la independencia, pues Seret Sekama, que fue el primer presidente, decidió que iba a gobernar por el país. Y cuando encontraron recursos, se habla de la maldición de los recursos, ¿no? Pues encontraron diamantes. Él resulta que llegó a un acuerdo con De Beers para que el 50% de los ingresos fueran para De Beers, el 50% para el país, y de verdad fueron para el país, no fueron para Seret Sekama. ¿Cómo puedes lograr que eso ocurra? Pues sinceramente no lo sé. Senegal ha cambiado mucho. Ha habido gobiernos que de verdad han invertido en el país, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a la gente que quiere cambiar las cosas internamente. Nosotros, desde fuera, no podemos llegar a un país absolutamente corrupto y dominado por un líder autoritario y cambiarlo. Ahí creo que lo mejor que podemos hacer es, por lo menos, que esa población no esté moribunda y enferma. Entonces, claro, es verdad que hay una cierta humildad en ello, ¿no? Pero sí creo que podemos apoyar los casos en los que, por algo inexplicable, te diría, surge gente que tiene el bienestar de la población entre sus objetivos. Como seguir apoyando hasta que, bueno, pues con un poco de suerte, con el paso del tiempo, surja algún cambio, quizá incluso apoyado por el propio aprendizaje que dan muchas de estas actividades a las propias élites locales de, que se hace así y esto tiene impacto, pues vamos a copiarlo y a gestionarlo nosotros mismos, y que con el paso del tiempo pues se vayan independizando de esa ayuda, ¿no? Sí. O sea, sé que no es la respuesta fantástica que nos gustaría escuchar, pero creo que es buena señal que no sea una respuesta fantástica, porque si no, sería uno de estos vendedores de panaceas. Claro. Ya para ir terminando, Pablo, claro, habrá mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando y diga, bueno, pues estas ideas, esta filosofía me convence, me gustaría, incluso a lo mejor estaba dando dinero por otras vías y nunca desarrollé un sentido crítico sobre si eso estaba funcionando o no, simplemente he supuesto que sí y ahora pues los voy a intentar fiscalizar más y si no se dejan fiscalizar pues voy a retirar este dinero y lo voy a dar por otras vías. ¿Cuáles son las vías que existen para aportar dinero desde esta perspectiva del altruismo racional? Porque tú mismo has hablado de tu fundación, pero claro, tu fundación no tiene gente, si no estoy equivocado sobre el terreno ayudando, sino que más bien contribuye a distribuir fondos entre ONGs que sí están en el terreno y que están auditadas por GiveWell, por ejemplo, y que se mide el impacto. Entonces, ¿cuáles son las vías, ya sea a través de tu fundación o de otros canales, para que el dinero que se done tenga un impacto máximo? Sí. Para mí, la clave es apoyarse en quien ha podido analizar esto con mucho más rigor que tú. Y eso exige una cierta humildad, ¿no? Porque a veces nos gusta pensar que hemos descubierto un proyecto precioso y que tiene pinta de que va a cambiar el país. Yo sospecharía, ¿no? La experiencia es que pocas cosas transforman un país, como hemos hablado, ¿no? Entonces, la investigación de GiveWell para ayudar a la gente en pobreza extrema es la mejor que conozco. Y es pública, o sea que cualquiera puede ver cuáles son las organizaciones que GiveWell recomienda. Si alguien está en España, hemos creado ayuda efectiva para ponerlo fácil, para que tengas deducción fiscal con lo que puedes donar más con el mismo coste o que donar te cueste menos. Y además calculamos el impacto para que sepas exactamente lo que estás consiguiendo. Pero para mí la clave es buscar esa investigación. Para gente que nos oiga desde otros países, hay organizaciones similares a ayuda efectiva en diferentes países, no en todos, que también... Ayuda efectiva es tu fundación. Ayuda efectiva es mi fundación, sí. Claro. Perdón, sí. Hay organizaciones similares en diferentes países, pues en Alemania, Effective Spenden, por ejemplo, en el mundo anglosajón, Giving What We Can, en Latinoamérica todavía muy poco, pero espero que surjan. De hecho, si alguien tiene ganas de crear organizaciones de este estilo, se le podrá apoyar porque va a haber gente interesada en hacerlo. Entonces, para mí la clave es utiliza la investigación,
y a partir de ahí dona como tú quieras. ¿Que te parece atractiva la oferta en España de ayuda efectiva por la deducción fiscal, por la transparencia? Perfecto. ¿Que prefieres ir directamente a la organización recomendada para que no haya ningún tipo de intermediario? Pues estupendo, ¿no? Pero la clave para mí es aprovecharte de esa investigación que está ahí fuera tan fácilmente accesible. Entonces tú, digamos, el proceso que recomendarías es que se vayan a la página de GiveWell y que miren organizaciones que ellos avalan, ¿o? Para mí es GiveWell o ayuda efectiva u organizaciones equivalentes en otros países. ¿Y cómo se buscan esas organizaciones equivalentes? ¿Hay algún listado? Hay un listado. Bueno, ahora con la IA a lo mejor es todo muy sencillo. Exacto, ¿no? exacto. Todo es muy fácil, pero en ayuda efectiva tenemos el listado de cómo donar desde otros países. En Giving What We Can, que es la organización anglosajona, están, y si no, que me escriban. O sea, doy mi email, pablo@ayudaefectiva.org, y les paso organizaciones recomendadas en cualquier país. Y para mí el siguiente elemento clave es no dones reactivamente o no dones solo reactivamente, dona una parte de tus ingresos. O sea, igual que hacemos una planificación más o menos sofisticada personal de cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a gastar, creo que la clave para tener impacto es tener un presupuesto de donación. Decide cuál es el porcentaje que tú quieras de tus ingresos y a partir de ahí distribúyelo. Y puedes incluso darte el pequeño lujo de hacer algunas cosas porque sí, porque son cercanas a tu corazón y te hacen sentirte bien, pero asegurarte de tener otras cosas efectivas, ¿no? Entonces, para mí, esa donación planificada, como parte de lo que hacemos regularmente, es la puerta esencial para poder tener impacto. ¿Y cuál es el feedback que dais a los donantes, ¿no? Porque, claro, justamente estábamos diciendo, muchas veces la gente no es crítica o no fiscaliza el impacto que está teniendo su ayuda. ¿Vosotros ayudáis a que haya una especie de auditoría de tu ayuda ha contribuido a tanto y ha conseguido esto? Sí, justo te diría que, o sea, aquí, de todas las organizaciones internacionales, ayuda efectiva es la que más esfuerzo ha puesto en esto. Entonces, nosotros, primero, cuantificamos el impacto previsto de cada donación. O sea, de forma que tú... Es un impacto teórico, ¿no? Teórico, exacto. Es impacto, por eso he dicho previsto. Sí, ¿vale? Previsto. Ex ante. Claro, siempre me baso en los datos, los últimos datos de efectividad disponibles, que con el tiempo van variando, ¿no? Pero siempre los actualizamos para tener los más recientes, ¿no? Entonces, podemos estimar el impacto de tu donación, que ya es algo radical respecto a lo que normalmente ocurre cuando tú apoyas a una organización. Segundo, separamos completamente el dinero con el que tú vas a financiar proyectos y el dinero con el que tú vas a apoyar, si quieres, la labor de ayuda efectiva. Tú decides esa distribución. Incluso permitimos en todas las donaciones más pequeñas... ¿Cuál sería la diferencia entre financiar proyectos a través de ayuda efectiva y financiar a ayuda efectiva? Vale, financiar ayuda efectiva es... abrimos un pequeño melón del que no hemos hablado, y es que idealizamos el voluntariado, pero imaginemos una empresa en la que los empleados sean voluntarios, ¿no? En una organización sin ánimo de lucro ocurre lo mismo. La única forma de garantizar un nivel de servicio adecuado es tener gente profesional. Y gente profesional pagada razonablemente, ¿vale? Yo en mi caso soy un caso raro porque me puedo permitir no estar pagado razonablemente. Claro, eso te lo quería preguntar, ¿no? Y bueno, ya que lo mencionas ahora, abrimos un paréntesis en el paréntesis, pero... Venga. ¿Qué es lo que te motiva a ti a meterte en todo esto? Porque seguro que hay gente que nos escuche y dirá, pues claro, este se estará forrando aquí como filántropo o coordinando esta fundación. ¿Por qué te metes en esto? Porque al final gran parte de tu actividad diaria, de tu día a día, está volcado en esto. Sí, yo estoy volcado al 100% en estos temas porque creo que es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo y porque soy un privilegiado, básicamente. He tenido suerte toda mi vida, nací en una familia que podía invertir en mí, darme educación, emprendí, me fue bien, vendí empresas. Entonces me encontré en un momento en que me había ido tan bien, mis hijos están bien, que podía permitirme no ingresar si no hacía falta, ¿no? Entonces, ante esa situación, la mayoría de la gente vuelve a hacer aquello que ha aprendido a hacer, reinventar de nuevo, ¿no? Emprender de nuevo, más. Pero por suerte, y diría que es suerte de nuevo, pues yo notaba una insatisfacción que me llevó a plantearme si podía utilizar mi capacidad y mi suerte para mejorar el mundo de alguna forma que tuviera sentido. Y de nuevo, tuve la suerte de encontrar que en este ámbito del altruismo eficaz había gente que se había hecho esta pregunta con rigor, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que era lo mejor que podía hacer con mi tiempo y con mi dinero, lo que tenía que hacer en cierta medida. Yo notaba una responsabilidad moral, pero es que además quiero hacerlo y te diría que estoy más satisfecho que nunca. Entonces, yo soy muy transparente respecto a esto. O sea, yo ingreso 20.000 euros brutos anuales de la fundación, que es el mínimo que por convenio tengo que ingresar, pero yo dono más todos los años. O sea, yo no le cuesta nada a la fundación. Tu saldo negativo con la fundación, o sea, tu saldo con la fundación es negativo. Exacto. ¿Vale? Pero tampoco significa que promueva esto, insisto, ¿no? Porque el día en que yo quiera, a lo mejor, escribir más libros, ¿no? En lugar de dedicarme a esto,
tendré que contratar un director y querré contratar un director y pagarle bien porque creo que su trabajo es importante y quiero que lo haga bien, ¿no? Entonces tenemos un pequeño equipo, yo digo siempre 3,5 personas porque hay una persona a media jornada y ese equipo cuesta, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando tú donas a una ONG, normalmente no sabes cuánto va a pagar a los empleados administrativos, el de marketing, cuánto va realmente a los proyectos. En Ayuda Efectiva hemos querido que eso sea completamente transparente, ¿no? Entonces, desde el momento en que donas, tú puedes decidir qué porcentaje va a ir íntegramente a financiar estos programas de mosquiteras, vitamina A, incentivos a la vacunación, y qué pequeño porcentaje, siempre pequeño, quieres destinar a cubrir estos gastos, ¿no? Ayudarme a pagar el equipo que permite que Ayuda Efectiva siga funcionando, presente sus cuentas, las audite, revise la investigación, firme convenios con los mejores programas, ¿no? Pero está muy claro desde el principio, no tienes que irte a las cuentas anuales a comprobar qué ha pasado, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante porque en el fondo, para mí es tratar al donante como adulto, sí, ¿no? Oye, donante, tú puedes entender... Sobre todo, si no hay nada que esconder y además es el dinero suyo el que estáis canalizando hacia ciertos proyectos que tienen impacto, pues hagamos una trazabilidad de todo ese dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, de esa parte que el donante decide destinar a los programas, que en todas las donaciones pequeñas incluso puede ser el 100% de su donación si quiere, estimamos el impacto. En las grandes no puede ser el 100%. En las grandes pedimos un mínimo de un 5%. ¿Por qué? Porque el donante grande pensamos que entiende lo que hacemos, ¿vale? Si un donante grande llega y me dice, oye, mira, es que no, yo quiero ayudar al 100% porque quiero salvar vidas, pero me parece que vosotros no aportáis nada. Yo lo haría, ¿vale? Lo haría. Pero creo que... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo financiamos actualmente los gastos, no? Pero no había entendido bien. O sea, que es un 5% para Ayuda Efectiva. Sí. Vale, no, pensaba que era un mínimo por proyecto. No. Vale. No. Exacto, son las donaciones, ¿vale? Sí. O sea, para mantener la estructura. Para mantener la estructura, justo. Entonces, bueno, de hecho, ahora mismo las donaciones voluntarias no cubren todos nuestros gastos de estructura, pero hay una fundación americana que nos ayuda y los mecenas del principio pusimos el dinero para cubrirlo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, calculamos el impacto estimado de tu donación y trimestralmente, para la gente que dona regularmente, te vamos calculando el impacto acumulado. Y en ese impacto, además, actualizamos las cifras, las bases de cálculo, siempre en función de la última investigación. De forma que a lo largo del tiempo tú vas sabiendo lo que ha conseguido tu ayuda. No es el caso de dono y yo dono a esta ONG, me vendieron mucho el día 1 y ya no sé qué pasó con mi dinero. Nuestra idea es que tú sepas exactamente qué está pasando con tu dinero en cada momento. ¿Y qué base de donantes tenéis ahora mismo en...? Ahora tenemos 3.300 donantes, hemos destinado unos 3,7 millones a proyectos. Estamos creciendo mucho, o sea, esos 3,7 es la cifra hoy, pero yo espero que este año solo movamos unos 2 millones de euros a programas. O sea, 3,7 es a lo largo de toda vuestra historia, que empezó... Empezamos en junio de 2020, o sea, llevamos 5 años, un poquito más de 5 años ahora ya. Y dices que en un año prácticamente será la mitad de lo que habéis movido hasta ahora. Justo. O sea, cerraremos el año, no cerraremos en 3,7, cerraremos a lo mejor en 4,4 y 2 de esos habrán sido en este último año. O sea que hay un crecimiento fuerte. ¿Y a qué atribuyes... has hecho buena labor de marketing, entre comillas, por redes sociales, canales... la gente es más consciente y busca ella misma cómo donar. ¿Por qué creéis que estáis creciendo tanto? O sea, crecemos en parte por boca a boca, porque la gente que dona con Ayuda Efectiva está contenta y se lo cuenta a otros. En buena parte porque hay canales como este que me dan la oportunidad de explicar estas ideas en profundidad, ¿no? El marketing para Ayuda Efectiva, lo que entendemos como marketing, no funciona y no queremos hacerlo. O sea, yo no busco... No, bueno, yo entendía también este canal marketing en el sentido de transmitir simplemente vuestro producto o vuestra idea o vuestro proyecto para que más gente lo conozca, ¿no? Sí, justo. O sea, me refiero a que no evitamos la persuasión publicitaria emocional. Eso es. ¿no? Intentamos, siempre digo que aspiro a algo más complejo, que es la convicción racional, y eso solo se consigue en formatos largos. Entonces, bueno, la gente nos va conociendo a partir de conversaciones como estas, y lo que encontramos que es algo muy curioso también es que nosotros jamás llamamos a un donante para que incremente su cuota, ¿no? Es que yo también me niego, es otra cosa que me niego a hacer, ¿no? Pero lo que vemos es que cuando la gente recibe su informe de impacto trimestral, la gente va incrementando su aportación porque se sienten satisfechos con el resultado que están teniendo, ¿no? Entonces, para mí ese es el tipo de relación con el donante que deberíamos construir. Muy bien. Una última pregunta que no guarda relación del todo, pero en parte sí, y que entiendo que será algo que quizá preocupe o genere cierta cautela entre nuestra audiencia y que puede ser quizá una última barrera a superar antes de lanzarse a donar. Y es, muchas de estas organizaciones, incluso las eficaces, es decir, las que siguen las ideas del altruismo efectivo y por tanto buscan
intervenciones que maximicen el impacto, tienen una ideología detrás, tienen una serie de valores, de visiones del mundo asociada, ¿no? Ya sea porque su equipo promotor lo tiene, porque la propia organización lo posee. Entonces, muchas de estas intervenciones, es verdad que observadas como tal, pues solo es, oye, compro una tela mosquitera, etcétera, pero en la medida en que las canaliza esta organización, a veces de manera deliberada, a veces de manera inconsciente, ese tipo de actuaciones promueven una cierta visión moral del mundo. Por entendernos, imaginemos que hay una ONG de izquierdas que es muy eficaz a la hora de ayudar a combatir la malaria. Has mencionado antes la Gates Foundation y supongo que mucha gente la tendrá en la cabeza. Y aunque esa organización de izquierdas no haga proselitismo activo entre la población local de sus ideas de izquierdas, puede que, ayudando a esa organización, ciertas de esas ideas permeen entre la población y a lo mejor el donante pues dice, oye, este es un efecto que a mí no me gusta, es un efecto indeseado porque como que estoy salvando vidas, o estoy contribuyendo a salvar vidas, pero al mismo tiempo estoy extendiendo lo que ellos dirían el virus del globalismo o de la Agenda 2030 o bueno, cualquiera de estas visiones ideologizadas del mundo que, ya digo, consciente o inconscientemente estarán presentes en estas organizaciones y que al apoyarlas económicamente pues podemos estar promoviendo indirectamente. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Es decir, ¿crees que hay que priorizar salvar vidas a cualquier otra consideración? ¿Hay formas de decir, oye, pues habrá organizaciones que no tengan en absoluto ninguna carga ideológica o todas lo tendrán, pero intenta buscar aquellas que sean eficaces y más cercanas a tu ideología? ¿Es posible saber más o menos cuáles son los valores subyacentes a cada una de estas organizaciones para que podamos discriminar por esa vía? A ver, yo creo que lo primero que hay que plantearse seriamente es cuál es la alternativa, ¿no? Porque si la alternativa es no hacer nada, tal vez incluso el pack de una cierta ideología junto con salvar vidas merezca la pena, ¿no? Eso creo que sería muy importante. Segundo, todos somos humanos y siempre algo de ideología vamos a tener, ¿no? Yo lo que haría es sospechar de organizaciones que hacen bandera de una ideología. Entonces, para mí, por ejemplo, a mí no me gustan las organizaciones que plantean que la organización tiene una voz y un posicionamiento respecto a tragedias públicas del momento, ¿no? Entonces, yo preferiría siempre donar a una organización que no tenga un Black Lives Matter o un Gaza o cualquier tipo de señal. Otras que sean de otra cuerda, digamos. Cuando no es su actividad, porque yo creo que la organización no debe tener un posicionamiento. Las personas, cada una, tendrá su posicionamiento. Entonces, creo que una buena señal es, primero, elegir organizaciones que no tengan ese posicionamiento político, público, ideológico. Y no digo que estos otros temas de los que he hablado no sean importantes, pero creo que no deberían tener espacio. El sujeto para tener esa opinión no debe ser la organización, debe ser cada persona. O no esta organización, ¿no? Porque claro, si habláramos de un think tank, por ejemplo, pues ahí está. Claro. Sí. Una organización que, si tú te dedicas a malaria, dedícate a malaria y no tienes una obligación como organización de opinar de otros temas. Y si lo haces, creo que te estás despistando de lo importante como organización. Que esta es un poco, por cierto, la crítica que algunos autores lanzan contra la llamada responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Es decir, la empresa que se dedique a maximizar beneficios, no porque sea lo único importante en el mundo, sino porque es lo que puede agrupar a accionistas muy dispersos y muy heterogéneos con sus particulares visiones del mundo. Entonces, en una misma empresa se puede juntar un accionista de izquierdas y de derechas porque la empresa no busca promover una visión del mundo, sino producir, no sé, ordenadores, por ejemplo, o automóviles. En cambio, cuando empezamos a decir, no, pero además han de ser un automóvil inclusivo, pues ahí ya el de derechas o el de izquierdas dirán, pues yo de aquí me retiro y no doy financiación a esto, ¿no? Claro, justo. Yo, de hecho, en general estoy bastante en contra del concepto de responsabilidad social corporativa. Creo que el caso en el que, en cambio, veo un potencial para ayudar a través de la empresa es el del empresario, para el que la empresa es un vehículo y puede ser más fiscalmente eficiente, donar a través de su empresa, existe, y puede ser una forma de tener impacto, ¿no? Pero a mayor organización, menos posicionamiento político, creo que es importante, ¿no? Entonces, creo que hay señales que te indican cómo de técnica o cómo de ideológica es la organización. Las que financiamos nosotros en general son muy, muy técnicas. O sea, hasta aburridamente técnicas. O sea, papers técnicos de tropecientas páginas respecto a cómo intervenir en la malaria, ¿no? Entonces, creo que te dan una cierta pista respecto a qué está haciendo esta organización sobre el terreno, ¿no? Segundo tema para mí importante es la especialización. Cuanto más gran conglomerado de la ayuda sea la organización,
primero, más gasto en marketing, más gasto en recaudación, pero también mucha mayor influencia política, mucha mayor influencia de ideologías. Porque ya están intentando moldear el mundo, moldear el mensaje. O tienen que navegar ese mundo, interactuar, ¿no? Con las instituciones públicas. En cambio, la organización que hace una única cosa muy bien hecha y a escala, normalmente es un especialista y es que no tiene tiempo para perderse en ideologías, ¿no? Entonces yo creo que existen señales que nos permiten afinar mucho más nuestra ayuda. Segundo, no permitas que decidan por ti. O sea, nosotros al donante le permitimos o elegir nuestro fondo de salud global, que es como un fondo indexado de la ayuda, o no, yo quiero ayudar a este programa de malaria. Y el otro es que no me interesa y no quiero. Y lo de las cash transfers es que me parece mal. Perfecto. O sea, no permitas que la organización decida por ti. Elige organizaciones que te permitan ser tú quien decide el destino de tu dinero, ¿no? Entonces yo creo que con estos parámetros hay formas de esquivar el 90%, diría, de ese efecto pernicioso de la ideología. Perdón, y he dicho que era la última, pero a raíz de esto último, hay gente que puede pensar, yo puedo dar 10 euros al mes. ¿Vale realmente la pena que done 10 euros al mes o no? ¿Cuál sería la cantidad mínima por la que podemos tener un impacto mínimamente relevante en el mundo? Y que no se coma también lo que podríamos llamar costes de transacción. Porque claro, al final si dono medio euro al mes, pues dices, bueno, entre que doy la ayuda, la reciben y no llega nada. Claro. Entonces, ¿cuál sería la escala mínima, por pequeña que sea, de ayuda? Vale. Bueno, aquí hay diferentes pinceladas, ¿no? Primero, por la deducción fiscal en España, donar 250 euros al año, ¿vale? Unos 20 euros al mes, a grosso modo, te cuesta 50. Te devuelven 200 en IRPF en cuanto tienes una cuota a pagar positiva, ¿no? Entonces, donar menos de 250 euros y casi estás dejando dinero sobre la mesa. O sea, incluso si piensas que tus impuestos se utilizan mal, estás dejando de aprovechar la oportunidad de dirigirlos, ¿no? Dicho esto, yo soy partidario de donar aunque sea poco, porque hace que la donación sea parte de tu vida. Y lo interesante es mantener tus donaciones y ajustarlas a tu situación. Porque es raro que alguien esté en una situación de solo poder donar 10 euros al mes toda su vida. Habrá momentos en que estará mejor y momentos en que estará peor, ¿no? Por eso esa idea de un porcentaje de los ingresos. Lo cierto es que 10 euros al mes son 5 niños suplementados con vitamina A al año. Entonces, ya no es negligible porque las intervenciones son así de baratas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una cantidad que sea absurda, por pequeña que sea, siempre que el planteamiento sea este de ajuste a tu capacidad, ¿no? Y si habláramos en términos de porcentajes, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje crees que deberíamos donar de nuestros ingresos? No sé si a lo mejor puedes hacer una escala de, bueno, pues la persona que está volcada con esto, pues que done, no sé, el 20, el 30, y en cambio la que, bueno, pues quiere tener un cierto impacto, pero tampoco es su obsesión existencial, pues no sé, un 1, un 5, no sé. Sí. A ver, hay un dato, y yo sé que además tú, en el libro yo siempre distingo riqueza e ingresos, que es algo con lo que tú has sido crítico porque se juega con esto, ¿no? En términos de ingresos, el español medio, 24.300 euros netos al mes, último dato, estaría aproximadamente en el top 5% de la pirámide de ingresos mundial. Entonces, para mí este es un dato relevante, ¿no? Porque no nos sentimos ricos en ingresos, no nos sentimos grandes ingresadores, digamos, siendo precisos, pero la realidad es que en comparación con el mundo lo somos. Entonces, para mí, si estás en esa posición, posiblemente un 1% sea algo que no afectará radicalmente a tu calidad de vida y, en cambio, puede tener un gran impacto destinado a cosas efectivas. O sea, un 1% estamos hablando de 240 euros anuales para quien ingrese 24.000. Exacto. Entonces, creo que es una cantidad que perfectamente es permisible, ¿no? Pero creo que según va subiendo, perfectamente puedes incrementar ese porcentaje. Yo firmé un compromiso para donar el 10% de mis ingresos, porque me lo puedo permitir y porque el valor adicional de ese dinero que estoy donando para mí sé que es infinitamente más bajo del impacto que tiene en destino, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a plantearse esto. En el libro sugiero incluso una escala progresiva, ¿no? Para el que depende de cómo de cuantitativo seas, ¿no? Pero 10.000 personas en el mundo, todavía somos muy pocos, nos hemos comprometido a este 10% y es algo que se puede hacer. Entonces, para mí lo interesante es darnos cuenta posiblemente de lo poco que estábamos donando antes de calcular el porcentaje y a partir de ahí replanteárnoslo. Y animo mucho a la gente a probar. Oye, prueba este año donar un 1. ¿Qué tal? ¿Te has supuesto un sacrificio enorme o la verdad es que ni te acuerdas de que lo hiciste y a lo mejor podría ser un 2, ¿no? Y en el fondo creo que podemos encontrar el nivel en el que no sea un enorme sacrificio para nosotros, pero el impacto esté ahí, ¿no? Es que lo paradójico es que, claro, cuesta tanto compararse con alguien que ingresa 70 euros al mes que la realidad es que podemos mantener todo lo bueno de nuestro nivel de vida prescindiendo de una parte que casi no notaríamos. Y ya sé que he dicho que íbamos terminando, pero me surgen nuevas preguntas y no quiero dejarlas pasar. Puede haber mucha gente que
reniegue, mucha gente liberal que reniegue de este planteamiento que estás haciendo, porque en cierto modo puede abrir la puerta al intervencionismo estatal o al uso de la coacción, ¿no? Porque, claro, decir, el 1% de tus ingresos o de tu riqueza para ti, que eres una persona de altísimos ingresos o de altísima riqueza, es en el margen, ¿no? Utilidad marginal decreciente, pues prácticamente irrelevante. Y en cambio, para una persona que se está muriendo de hambre, esos recursos tienen un valor gigantesco. Por tanto, podemos articular una cierta ingeniería social que lleve a, pues, cogemos de los que más tienen, se lo damos coactivamente a los que menos tienen, y así la felicidad, el bienestar general aumentará, ¿no? Entonces, como muchos liberales ven eso como una amenaza, y creo que es una... Más allá de si estamos o no a favor, pero que obviamente hacer ese planteamiento de alguna manera invita al Estado a que diga, ah, sí, esto es así, pues entonces lo voy a hacer yo coactivamente por vuestro bien, pues hay muchos que dirán, no, yo no acepto la premisa de que el dinero que a mí me sobra vaya a ser más útil para las personas que no tienen absolutamente nada, me niego a hacer esas comparaciones intersubjetivas de utilidad, ¿no? ¿Cómo responderías tú a todo esto? O sea, desde mi punto de vista es muy obvio que claramente el dinero que a ti te sobra tiene un impacto en la felicidad de otros infinitamente muy superior al tuyo, pero ¿cómo conjugarías, ¿no? ese planteamiento con el riesgo ideológico, filosófico, político, de que pueda alimentar justificaciones a la coacción estatal? Claro, yo creo que tenemos que separar los temas, ¿no? Entonces, claro, yo no debería negarme a evaluar un argumento porque alguien lo pueda utilizar de forma nociva. El argumento habrá que valorarlo de forma aislada, ¿no? Entonces, podemos estar perfectamente en contra de la coacción y a favor de la solidaridad privada. Podemos estar a favor de una cierta responsabilidad moral individual, claro, estando totalmente en contra de una solidaridad forzada, porque eso ya no es solidaridad, eso es extracción, ¿no? Entonces, de hecho, es que es mi planteamiento. Lo mejor que te podría decir es que es mi planteamiento personal. Yo detestaría que ningún Estado, ningún organismo me impusiera lo que yo estoy haciendo voluntariamente. Desde el momento en que me lo impusieran, primero, creo que sería éticamente nefasto. Y en segundo lugar, además, es que desconfiaría ya de la efectividad inmediatamente, porque creo que la capacidad de gestionar centralizadamente la ayuda con criterios de innovación y efectividad está condicionada al fracaso porque no están los incentivos. Y aparte no sería un comportamiento virtuoso porque no sería comportamiento siquiera. Claro. Exacto. Entonces, bueno, para mí sería la forma de anular todo de lo que estamos hablando, ¿no? La coacción. Entonces, yo creo que hay que separarlo. Podemos estar perfectamente de acuerdo en que es loable destinar una parte de nuestros ingresos a ayudar a los demás y estar totalmente en contra de ser coaccionados a hacerlo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista, por acercarnos tus ideas, que además has desarrollado exquisitamente en este libro de Altruismo Racional con ARPA, porque al final, bueno, en este podcast hablamos mucho sobre economía, finanzas personales, planificación financiera personal, sobre cómo construir un patrimonio, que ese patrimonio vaya creciendo, y todo eso, por supuesto, está muy bien y, bueno, hasta cierto punto es lógico que centre la preocupación y la actividad diaria de una persona, pero, claro, también hay otra parte de nuestra planificación económica más amplia que trasciende a la economía mercantil, que puede ser esta, no sé si llamarlo economía solidaria, tercer sector, solidaridad a través de la sociedad civil, que también es algo que requiere de planificación y de profesionalización, y los principios de la misma pues son más o menos los que tú acabas de exponer. Exacto, yo creo que es una parte de nuestra gestión patrimonial muy desatendida, pero que es que además da una gran satisfacción, y es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Y yo creo que es que hay buenos criterios egoístas para hacer altruismo racional. O sea, me pongo un poco poético, si me permites, pero es que yo creo sinceramente que cuando llegue al final de mi vida y pueda evaluarla, saber que yo pude salvar vidas, evitar que murieran niños pequeños, creo que es una de las cosas de las que estaré más orgulloso en mi vida. Entonces, creo que hay espacio en las decisiones individuales para la rentabilidad, para el crecimiento y para el altruismo. Y es un espacio que además es gratificante. Lo dicho, muchísimas gracias, Pablo, por estas reflexiones. Si queréis rentabilizar vuestro patrimonio, pues tenéis la opción de estudiar o revisar las opciones que os ofrece Crescenta a través de sus fondos de private equity. Y si queréis generar una rentabilidad social, es decir, si queréis contribuir a mejorar
las condiciones de vida materiales de aquellos que menos tienen en el conjunto del planeta y que incluso pugnan diariamente por su supervivencia o por una supervivencia funcional, pues podéis hacerlo a través del altruismo, pero de un altruismo racional, con cabeza, bien pensado, bien planificado, profesionalizado y que no degenere en tramas de corrupción como tan habituados, por desgracia, estamos en este tipo de ayudas. Por ejemplo, a través de los principios que expone Pablo en este libro y a través de las organizaciones que se rigen a través de los principios de este libro y que están auditadas justamente para comprobar que no se desvían de los mismos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Y a todos vosotros nos vemos en un nuevo episodio futuro en este podcast, desde luego antes de que termine este año 2025. Hasta entonces.